que siempre tiene al Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires presente en este tipo de acción, y a mi colega el doctor Moyano, que muy amablemente también cuando le propusimos participar, contamos automáticamente con un sí. Lo único que quería pedir es si se pueden silenciar los micrófonos, si están todos silenciados, porque escucho como que están acoplándose. Me voy a sacar uno para poder hablar más tranquilo. Gracias. Bueno, el abuso sexual infantil en representaciones digitales, tanto como el grooming, lo que se va, dentro de estas dos categorías, lo que se caracteriza puntualmente es la condición del menor de edad víctima de estos delitos. Y hablo de abuso sexual infantil en representaciones digitales derivadas y no de pornografía infantil como antiguamente hacíamos, toda vez que hay una modificación en la terminología basada en lo siguiente, que me gustaría aclarar quizás al principio. Cuando hablamos de pornografía en general estamos hablando de una actividad industrial, de la industria de comercialización de imágenes sexuales entre adultas y consentidas. Cuando hablamos de pornografía infantil, ¿no? De la antigua pornografía infantil, estábamos de alguna manera tendiendo a traer aparejado esta imagen de comercio, de adultos y también de consentimiento. Cuando hablamos de un abuso sexual infantil en imágenes, lo que está sucediendo es que los niños en esos momentos están siendo abusados y esos abusos en particular lo que van es retratándose en fotografías o en videos. De ahí que hemos cambiado la terminología y me voy a referir al abuso sexual infantil en representaciones o en imágenes. Para que tengan, obviamente que se trata de un tema que necesita constantemente ser articulado, porque las nuevas tecnologías lo que traen aparejado es cada vez más perpetración de este tipo de delitos. Para que tengan una idea de cuánto estamos hablando, se estima que durante el año 2019, miren los números que están hablando en Internet, han circulado por Internet al menos de 16.9 millones de archivos con material de abuso sexual infantil. 16.9 millones. Es una locura. De los cuales hay que tener en cuenta que de toda la gente que circula por Internet, 1 de cada 3 personas que está navegando es menor de 18 años. De manera que empieza a ser imperioso resaltar la necesidad de articular entre la comunidad, entre diferentes, las empresas, organismos, y de ahí la acción del Ministerio Público, que yo pertenezco al Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires, la necesidad que tuvimos también de salir a hacer frente desde una política criminal activa frente a estos delitos. Por un lado, y sé que el doctor Moyano ha participado activamente de esto, hemos articulado las visitas a instituciones educativas y además la sociedad civil en general. Después voy a contar cómo nos organizamos, pero me gustaría, ya que estamos hablando de abuso sexual infantil en imágenes y por el otro lado de grooming, tratar de definir, aunque sea algo, en relación a la temática, para que quien nos esté escuchando pueda entender de qué estamos hablando. Cuando hablamos de abuso sexual infantil en representaciones digitales, estamos hablando que lo que se pena en realidad es la producción, la financiación, el ofrecimiento, la comercialización, publicación, facilitación, la divulgación o la distribución de cualquier representación de un menor que esté dedicado a una actividad sexual explícita o a toda o cualquier representación de sus partes genitales. A su vez, lo que está penado es el que a sabiendas, es decir, sabiendo, tenga en su poder esas representaciones, o el que, sabiendo además que las tiene, podemos inferir por el tipo de situación con el que se encuentra el fiscal, que existen fines inequívocos de distribuirlos o de comercializar esas imágenes de menores, entonces menores de edad,
de sus genitales o, obviamente, como dije antes, en actividades sexuales explícitas. Por el otro lado, tenemos el delito de grooming. Ahora, ¿qué es el grooming? Después seguramente Hernán va a hablar mucho más, pero, y obviamente con ejemplos puntuales, el doctor Moyano. Pero cuando hablamos de grooming, someramente les quiero decir que es cuando por intermedio de cualquier comunicación que puede ser electrónica, telecomunicación u otro tipo de comunicación que involucre a la tecnología, una persona adulta contacta a un menor de edad con un fin. El fin que persigue es el de cometer cualquier delito de abuso sexual infantil. Y de alguna manera es cualquier delito que atente contra la integridad de este niño. De manera que, un poco poniéndome teórica, el delito se termina de constituir ahí. No hace falta que el niño entregue ninguna imagen o que haya otro tipo de delito. El delito de grooming se consuma cuando efectivamente un adulto contacta a este niño con estos fines. Un fin contra, digamos, de ir contra su integridad sexual. De manera que, como verán, este delito de grooming es el primer eslabón que va muchas veces unido a otro tipo de delitos. Estos otros tipos de delitos tienen que ver con la corrupción de menores, tienen que ver con justamente el abuso sexual infantil en representaciones, estos que estuve contando, el antiguo pornografía infantil, tiene que ver con el abuso sexual infantil, con las violaciones, y en última instancia también muchas veces ha tenido que ver con el delito de trata de personas, porque es uno de los fines de la trata de personas es justamente lo relacionado. Ahora, el grooming, como grooming, es un proceso que se inicia con un primer encuentro entre este adulto y este niño, y que va a ir cumpliendo diferentes etapas que no son lineales, que va a depender del niño y va a depender obviamente del pedófilo, en donde generalmente lo que vamos a ver es una manipulación, primero una amistad, un engaño en cuanto a la edad, una manipulación de los datos que uno de manera a veces inocente publica en sus estados, por ejemplo, que tiene que ver con a qué colegio uno va, cuáles son los amigos, cómo se llaman mis padres. Entonces, una persona con un adulto con un perfil falso va entonces a contactarse, a simular ser un menor, y todo esto, este lazo de confianza que se va tejiendo de un lado y del otro, se va justamente mediante esta comunicación, lo que va es obteniendo datos de este niño en general, porque nunca sabemos si va a tener que extorsionarlo para obtener fotos o va a tener, o las fotos son de alguna manera consentidas en el sentido de la no existencia de una extorsión. Obviamente que el consentimiento en estos casos obviamente es nulo, son menores, son niños. Ahora, la sexualidad, el tema de lo sexual siempre aparece solapadamente en este tipo de conversación, en donde se va introduciendo de a poco la temática dentro de estas conversaciones y estos encuentros que va teniendo el niño con el pedófilo, hasta que finalmente se produce algo que tiene que ver con la necesidad de concretar este fin del grooming, que tiene que ver con la integridad sexual o abusar de la integridad sexual. Generalmente se puede pedir fotos, se puede pedir videos, y si no, hemos tenido varios casos en donde se han extorsionado con estos datos que se va sacando a la familia, de la familia o de los parientes, se extorsiona al niño para obtener esas fotos. Y después con esas fotos o con esos videos se los va extorsionando para conseguir más. Ahora, todo eso obviamente después es distribuido porque son el material de intercambio entre estos tipos de pedófilos. UNICEF ha dicho obviamente que este tipo de delito está creciendo enormemente al compás o de manera proporcional con lo que es el aumento de la tecnología. Normativamente o internacionalmente existen varios documentos internacionales, instrumentos internacionales que van a garantizar justamente la protección integral del niño.
Entre estos, obviamente, específicos sobre cualquier forma de explotación sexual. En particular tenemos la Convención sobre los Derechos del Niño, tenemos el protocolo facultativo sobre la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niñas para la pornografía. Y puntualmente tenemos el convenio de Budapest, que es firmado en el 2001, que es el convenio sobre la ciberdelincuencia. Este es el primer tratado internacional que se firma sobre delitos cibernéticos y que nuestro Estado recién en el 2017 adhiere aprueba mediante ley, ¿no? Y se produce la adhesión de la Argentina a ese convenio. De todas maneras, nosotros de manera previa a esta adhesión del 2017, ya en el 2018 había habido una modificación del Código Penal argentino, introduciendo algunos conceptos o figuras en cuanto a la ciberdelincuencia. Ahora bien, a mí me invitaron un poco a contar cuál es el trabajo del Ministerio Público, y tiene que ver con esto. Nosotros, a nivel internacional, en Estados Unidos existe una organización que se llama NCMEC. NCMEC significa el Centro Nacional de Menores Desaparecidos y Explotados. Esta institución creó una línea que se llama Línea de Emergencia Cyber Tipline. Y estos reportes, que son denuncias, nosotros lo vamos a conocer como denuncias, tienen el objetivo justamente de disminuir la explotación sexual infantil. NCMEC es una organización sin fines de lucro que trabaja de manera coordinada con la policía, con las familias y con otras instituciones y empresas. De manera que existe una ley americana que ha obligado a las empresas prestadoras de Internet a denunciar cada vez que en sus plataformas se estuviera perpetrando algún delito de estos. Entonces, ¿cómo funciona NCMEC? NCMEC recibe información, realiza una denuncia y después por el país de comisión o de compartir la imagen, se remite esta información, en este caso a la Argentina. El Ministerio Público de la Ciudad de Buenos Aires firmó en el 2013, firmó un convenio con NCMEC para recibir dentro del país todas las denuncias que tuvieran o que involucran en el abuso sexual infantil en representaciones y el grooming. Firman este convenio y ellos reciben todos los reportes, los que a su vez van a ser derivados a los puntos de contacto, en los cuales yo soy punto de contacto de la provincia de Buenos Aires, que recibo todas las denuncias en este orden. A su vez se crea esta red de puntos de contacto, todas las provincias tienen un punto de contacto para recibir no solamente las denuncias, sino para actuar de manera inmediata para salvaguardar a cualquier niña que estuviera en peligro. Dentro del Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires, de la Procuración, este tema, como les comentaba, es un tema de sumo interés y, de hecho, es una de las políticas criminales más claras que para mí tenemos, de mucho apoyo, en donde a partir de este convenio, que les digo que se firma en Ciudad de Buenos Aires y que se firma luego dentro del Consejo de Procuradores a nivel nacional, se crea un área a cargo de un programa que actualmente se llama departamento, que es el que lidero, el Departamento de Delitos Conexos, que tiene varias funciones a su cargo, como la de ser, por ejemplo, la de coordinar la labor fiscal, realizar seguimientos, proponer capacitaciones y sobre todo tender a que la investigación sea cada vez más eficiente en orden a estos delitos. Lo significativo, lo interesante para mí del trabajo que estamos haciendo en la provincia de Buenos Aires, además del enorme trabajo que estamos haciendo porque representamos casi el 60% de todos los reportes que se inician en el país, está la designación en cada departamento judicial de la figura del fiscal referente. Esta figura empieza a nacer primero en el 2009-2010, cuando
de alguna manera se empiezan a nombrar a los fiscales referentes en el delito conexos a la trata, y a partir de 2014-2015, con la instauración de este departamento, se instaura dentro de todos los departamentos judiciales fiscales que entienden específicamente la temática. En este caso, ahora después va a hablar el doctor Moyano, que es el representante, el fiscal referente del departamento de Azul. Algunas cosas que me gustaría decir en relación a la prevención de esto, para no explayarme tanto, tenemos poco tiempo para los cuatro, y tiene que ver con algunas cuestiones puntuales. Sobre todo, la necesidad de que cuando se detecta este tipo de delito, se denuncie. Y la denuncia pedimos que se hagan a los fiscales referentes, en este caso el doctor Moyano, que no, yo entiendo la angustia que genera descubrir que quizás un hijo, un hermano esté, o uno mismo darse cuenta de que está siendo víctima de este tipo de delito. Uno podría tender a meterse en la conversación y escribir, replicarle, o borrar la conversación. Lo que les pedimos, por lo menos desde el Ministerio Público, que son consejos útiles, es por favor no borre la conversación, no denuncie la cuenta, guarde el URL, que es el www o el http, dos puntos, que hay dos barritas y después la dirección. Si esto sucede por Instagram, lo que tenés que guardar es el nombre del usuario para poder informarlo, y que concurran automáticamente a hacer la denuncia. Por otro lado, como siempre, y en cualquier caso abuso sexual, uno tiene que estar atento a los cambios de humor de un hijo, de un niño. No solamente eso, saber con quién está chateando. Hay algo de los adultos de ponerse, me parece, a estudiar de qué se trata la tecnología y cuáles son las plataformas que se usan, y saber qué hacen los niños cuando nosotros no estamos mirándolos, porque generalmente hay una confusión o hay una confianza de los padres cuando el hijo está en su habitación con su tablet y uno cree que no le va a pasar nada. Y todo lo que va pasando justamente online, y cada vez la línea, esto sí se está viendo mucho ya desde el anteaño pasado, en la provincia de Buenos Aires, la línea, la edad de contacto empiezan a los 7 años. Hemos tenido casos muy, muy graves con chiques de 7 años. Entonces, lejos de creerse que esto pasa cuando tenemos 15, 14, realmente las charlas hay que empezarlas a tener cada vez más temprano, explicando, cuando son, obviamente, todas las charlas tienen que ir acorde a los permisos y a la edad de la persona, pero esto de explicar qué es lo público y qué es lo privado, cómo es la necesidad que tenemos de tener las cuentas como privadas, que solamente admitamos amigos, que uno pueda ser sincero y explicar cuáles son los riesgos que realmente se corren cuando uno está en línea. Es decir, yo tengo una hija de 7 años y particularmente le cuento de qué trabajo, en qué consiste, qué es lo que le pasa a otros niños. Es decir, porque me adapto a lo que le digo a la edad que tiene, pero de alguna manera tengo que ser responsable, que si yo le dejo jugar con una tablet y yo no estoy todo el tiempo mirándola, tengo que darle las herramientas para que ella también, por ejemplo, me pueda venir a decir si aparece alguna imagen o algún contacto que ella no admitió. Entonces yo creo que todo este tipo de recaudos que podamos tomar los adultos respecto de cualquier niña hacen a la diferencia entre que una persona pueda aparecer, un groomer pueda aparecer dentro en línea, lo mismo que en los juegos, que muchos nenes juegan a la Play y hay muchos groomers que se contactan por ahí. Entonces, la diferencia que puede hacer entre que algo quede en grado de tentativa, diríamos los penalistas, algo que no se llega a consumar y hay un dolor que no se va a causar y una perpetración de un delito que no se va a cometer, a que efectivamente algo se vaya llevando a término. Para terminar, les digo que las consecuencias psicológicas de los niños que han sido víctimas de estos delitos son compatibles a los de una violación. Es decir, obviamente que todo va a depender del tipo de contacto que tuve y la situación en particular, pero en los casos que hemos tenido de graves a gravísimos, las secuelas psicológicas son muy altas.
No importa que no haya a veces un contacto físico. También explicarle a los chicos que lo que se sube a internet no se baja más. Entonces, lo que uno manda con una fotito, el mensaje, cualquier cosa, va a seguir dando vuelta por internet y lejos de uno creer que va a desaparecer, la justicia en general no puede hacer nada para eliminarlo. Entonces, eso también es una consecuencia o un dato no menor para que los chicos puedan evaluar y saber qué pasa con lo que ellos comparten. Bueno, no me quiero extender más. Les agradezco. Me quedo acá obviamente para las preguntas que quieran hacer y le paso la palabra silenciando mi... Sí, le damos el lugar entonces a Lucas, que era el siguiente orador. Gracias a los organizadores, muy contento de poder participar de la charla con tan prestigiosos compañeros de panel. Bueno, como bien les dijo Eleonora, es eje de la política criminal los delitos que involucran a los menores. Por eso, desde la Fiscalía General y bueno, como fiscal titular del UFI 22 que tengo a cargo todo el departamento judicial en lo que es la investigación de los delitos informáticos, particularmente lo que es el grooming y lo que es el abuso sexual infantil mediante redes sociales o mediante la red, es algo que tenemos como prioridad, como bien lo dijo Eleonora. Nuestra función del Ministerio Público es acreditar el hecho y poder juntar la prueba para acreditar la autoría penalmente responsable del groomer o del individuo que le imputamos tal hecho. Pero nosotros tenemos la función también, por eso tomo por dos vías, de preservar al menor, protegerlo, por eso el Ministerio Público cuenta con lo que es el Centro de Asistencia a la Víctima, en lo cual cuando generalmente nos ingresa algún reporte en ECMEC, lo que hacemos es concurrir con el Centro de Asistencia a la Víctima a la casa del menor, porque hay veces que los padres por ahí no están enterados que el niño víctima está siendo, víctima de este tipo de hechos. Por eso lo primero que hace es contener a la familia, explicarle la situación y por supuesto sobre el menor también actuar y en primer lugar hacer una función de contención y protección. Tenemos que tener presente que los reportes tienen distintos grados de urgencia. El grado mayor, que es el grado rojo, es la mayor posibilidad de contacto que hay del menor con, digamos, el groomer o este delincuente, que yo el pedófilo, monstruo de la red o como lo quieran llamar. Por eso nuestra función siempre cuando llega un reporte es la urgencia en cuanto a la actuación para lograr llegar al menor y la protección sobre todo de la prueba. La prueba va a ser fundamental, como le dijo Leonora, muchas veces la gente por pudor o vergüenza borra los chats. Eso no hay que hacerlo porque a nosotros es una prueba que nos sirve mucho, nos suma, por eso siempre le pedimos la preservación. Por ahí les junté 3 casos que les quiero comentar, 3 o 4 casos que son en distintos puntos del departamento judicial, en distintas ciudades. Pero bueno, uno cuando ve que el hecho pasa cerca, toma mayores precauciones, y esto es la idea de siempre de relatar los hechos, no es asustar, sino es que estemos precavidos y prevenidos para evitar caer en las manos de estos pedófilos. Voy a hablar que también el grooming o la captación de menores por medios tecnológicos es la puerta de ingreso a otros delitos por ahí de índole sexual. Lo que se protege, obviamente, en este tipo de casos es la libertad sexual y, sobre todo, la minoría de edad del menor, el cual no puede tener desarrollada aún sus posibilidades para consentir o no ese, digamos, desarrollo de la sexualidad. El primer caso que les quería comentar es un caso de Azul. Nos ingresó por una denuncia en el año 2018, en la cual el autor del hecho es el abuelastro de una víctima. Por eso el grooming tenemos que tener presente que puede ser un perfil falso o no,
puede que la conozca a la menor o al menor en determinadas situaciones. En este caso era el abuelastro. No solamente la contactó con mensajes de contenido sexual, sino también le envió fotos de desnudos de personas adultas para que sean involuntariamente vistas por ella. También pudimos, una vez que detectamos esta situación, por supuesto, lo que se hace con contenido al menor, como le referí, también se le recibe lo que es la cámara Gesell, que es el medio apto para poder recibir declaración a los menores, que esta prueba también después nos va a servir para producir en juicio, y con esta prueba que se llama cámara Gesell se evita lo que es la revictimización de los menores. Bien, ¿qué pasó? Cuando tenemos toda la prueba, lo que hicimos fue pedir un allanamiento al juez, el juez nos fue otorgado, fuimos a la casa de esta persona, secuestramos material, computadoras, teléfonos, pendrive, y todo un análisis. Primero pasa por un perito, nos descarga toda la información y después viene un trabajo de hormiga que se hace en la oficina, que lo hago con mi equipo de trabajo, en la cual se analiza cada uno de los documentos que obran en las máquinas. Como ustedes se podrán imaginar, dentro de cualquier computadora, tablet, teléfono, tenemos un montón de información, por eso es un trabajo muy arduo, pero también es satisfactorio cuando, luego de un análisis, pudimos detectar que esta persona no solo acosaba a su nieta, sino también pudimos determinar que hubo otra víctima más que estaba sufriendo ya abuso sexual por parte de esta persona, en la cual se podía ver fotografías donde una menor practicaba sexo oral a esta persona. Pudimos detectar quién era la víctima luego de un gran trabajo, a la cual pudimos llegar, y obviamente que a esta persona se le imputó no solamente el grooming, también se le imputó la exhibición obscena y el abuso sexual infantil agravado. Otro de los casos que les quería comentar es un reporte NECMEC, en el cual, en este caso, lo que se estaba investigando es la producción o divulgación de abuso sexual infantil mediante las redes de menores de edad. En este caso, la persona era residente de la ciudad de Bolívar, en el cual se pudimos detectar 23 hechos, 23, en los cuales esta persona, mediante el sistema Skype, publicaba o divulgaba videos en los cuales se podía ver o menores mostrando sus genitales y o a menores de edad, digamos, desarrollando actividades sexuales. ¿Qué pasó? Una vez que pudimos detectar también cuál era el domicilio de esta persona, se hizo un allanamiento, se secuestró todo el material informático. Luego del análisis del material informático, pudimos detectar que esta persona había producido material sexual infantil, en la cual un menor de edad, pudimos detectar también su identidad para poder luego tomarla en cámara Gesell. Esta persona lo había fotografiado al menor desnudo. También pudimos acreditar la tenencia de material de abuso sexual infantil, en la cual tenemos que tener presente que la simple tenencia ya es delito. Esta tenencia, ¿por qué se pena? Porque indudablemente el que consume material sexual infantil cada vez necesita más material para saciar su necesidad. Lamentablemente, también los pedófilos tienen un ranking en los cuales aquel que tenga mayor material novedoso, lamentablemente, le digo, atrozmente, sube en esa pirámide pedófila y perversa. Por eso, bueno, en este caso se imputó lo que es la producción y divulgación de material sexual infantil, como así también la tenencia de este tipo de material. Ya les decía, también nos vino por reporte NECMEC, en lo cual, bueno,
pudimos luego de una investigación llegar a la autoría del hecho. Otro caso que les quiero comentar, que nos vino por reporte NECMEC, es un grooming ocurrido en la ciudad de Olavarría, en la cual el autor del hecho se contactó con una menor de edad, de 11 años, en las cuales, bueno, luego de un diálogo, le solicitaba fotografías de su cuerpo, específicamente de su cola, en las cuales, bueno, luego de varios intercambios de conversaciones, la niña accede a mandar fotos, obviamente que por ahí también subía de tono la conversación y pedía fotos un poco más comprometedoras. En este caso, logramos hacer allanamiento, logramos secuestrar el material, preservar la prueba, llegamos a juicio. En este caso, por ahí es interesante porque la defensa nos plantea una salida alternativa al juicio, como es la suspensión del juicio a prueba, pero en este caso el Ministerio Público que represento nos opusimos a la suspensión del juicio a prueba. Nosotros queremos la realización del juicio por el hecho de que consideramos que en el presente caso hay se encuadra en lo que es la violencia de género, lo cual impediría la realización de este tipo de instituto y en el juicio propiamente dicho podemos llegar a una sentencia más justa. ¿Por qué decimos que hay violencia de género? Porque a la menor víctima no solamente se le ejerció violencia de género en el sentido de violencia sexual porque se la redujo a solamente una cola, a una cosa, para satisfacer los deseos sexuales del agresor, ¿no es cierto? Hay una relación asimétrica de poder donde un adulto varón se aprovecha de una niña víctima para lograr satisfacer sus deseos sexuales, ¿no es cierto? Otro caso que les tengo que comentar es de Olavarría. En este caso, una persona, un ciudadano de otra nacionalidad, concurre a la ciudad, toma contacto con la menor, empieza luego a intercambiar mensajes, hasta que, bueno, obtiene que la menor lo acompañe a un hotel en el cual consuman un acto sexual. Posteriormente esta persona se va del país y de ese acto sexual se habían tomado fotografías y le reenvía una fotografía a la menor ese contenido sexual que habían obtenido. Esto es captado y reportado por el reporte NECMEC, nos dan intervención, en este caso concurrimos juntamente con el grupo de asistencia a la víctima a la casa de la menor, nos entrevistamos con los padres, obviamente los padres desconocían la situación, por eso les hablo siempre que el Ministerio Público también tiene que hacer una red de contención y explicarle a los padres cómo es la situación. También tomamos contacto con la menor, pudimos realizar la cámara Gesell, que la menor nos contó cómo fue la situación. En este caso pedimos la detención, es un caso que estaba vigente, que es un caso que estamos trabajando. La jueza interviniente en el caso nos dio la detención y estamos con un pedido de captura internacional para lograr hacer comparecer al acusado a los fines de poder imputar formalmente el delito. Otro caso que también nos tocó intervenir desde Azul, en el caso es que un mayor de edad, es un funcionario policial, se contactó con una menor. Esta persona conocía a la menor porque era amigo de la mamá. Se contacta con la menor, luego de un diálogo mediante una aplicación, logran contactarse. Luego del contacto, también lo pide que la acompañe a un hotel, mantienen relaciones sexuales y la menor queda embarazada. En este caso también se le imputó lo que es la captación de menores mediante redes sociales, se le imputó el abuso sexualmente agravado y en este caso obtuvimos una condena en juicio, de que fue una condena de 16 años de prisión. Como podrán ver, hay una variación de casos, de hechos. Hemos tenido juicios también en la ciudad de Tandil, en las cuales, bueno, el caso también similar, a la persona
digamos, el imputado, que luego fue penado, conocía a la menor víctima por ser amigo de la madre, llega a tener contacto con la menor, la amenaza a la menor, le dice, si vos contás algo de que yo te escribo, a tu mamá la voy a matar, con lo cual genera o sugestiona a la menor para que continúe con el diálogo. También le envió fotografías de sus partes genitales para ser vistas involuntariamente con la menor. En este caso también se logró una condena, se le imputó por el hecho de grooming, exhibición obscena. En este caso también hubo un abuso sexual simple que logramos acreditar, en el caso de que esta persona fue a visitar a la mamá, mientras la mamá estaba distraída, fue a saludar a la nena, y en este caso la nena corre involuntariamente la boca, y en la boca sí esta persona le da un beso. En ese caso nosotros insistimos en la calificación de que ese caso, ese beso forzado, era un abuso sexual, en lo cual el juez interviniente nos dio la razón. En este caso también solicitamos la agravante de la violencia de género, y en este caso también el juez nos dio la razón por lo que les refería, esta relación asimétrica de poder y cosificar a una menor víctima para lograr satisfacer sus deseos sexuales. Bien, para no extenderme mucho más, por ahí tenía algunas estadísticas que quería compartir. Respecto a la captación de menores de edad por redes, en el año 2017 hubo 16 casos, en el 2018 17 casos, el año pasado, en 2019, hubo 28 casos, y en lo que va del 2020 tenemos 8 casos. En lo que respecta a la producción o publicación o divulgación de representación de menores de 18 años, derivado de actividades sexuales, de abuso sexual en las redes sociales de menores de edad, tenemos que saber esto, que cada vez que ese video, esa fotografía se va republicando, lo que genera siempre es la revictimización del menor víctima, por eso la importancia de actuar de forma urgente. En el año 2017 tuvimos 10 casos, en el 2018 8 casos y en el 2019 30 casos. En lo que va del 2020 tenemos 12 causas en trámite. Bien. Por ahí lo que decía Leonora lo comparte. Por ahí cuando uno le regala una bicicleta a un menor, le da todas las precauciones del caso, usá guante, ponete rodillera, usá casco, y por ahí cuando se le brinda un teléfono, una tablet a un menor, no se le dan las explicaciones del caso, los cuidados que hay que tener, diciendo que con un teléfono, una tablet, tenemos acceso ilimitado al mundo, y hay muchas personas perversas que navegan en la red. Por eso, como adulto responsable, creo que los consejos que les podemos dar para que extremen los resguardos de seguridad y sobre todo tener un diálogo sincero con los hijos, ayuda mucho. Muchas causas hemos llegado por el hecho de que la mamá, entrevistándose con sus hijos, pueden tomar contacto de la situación. Lo bueno de estos casos, y por ahí la difusión que se da de los hechos, y bueno, celebro que cada vez se esté hablando más de estos temas, hace que la gente conserve la prueba, no borre los mensajes, concurra a la policía o a la fiscalía con los mensajes, y a nosotros ya nos dio un material muy importante para trabajar, que luego puede ser una prueba de vital importancia a la hora de realizar los juicios. Bien, no me quiero extender mucho más. Si hay alguna pregunta en particular, obviamente que estoy aquí para responderla. Así que bueno, quedo abierto a sus necesidades. Lucas, sí, tenemos preguntas. Sí. Noelia Rodríguez dice: Noelia, las penas, en este caso, al igual que en la violación, son muy bajas. ¿A qué se debe eso? No, bueno, en realidad el Ministerio Público, en ese caso, que fue el abuso sexual, pidió una pena
por el concurso de hechos de 25 años. El juez nos otorgó 16. Tenemos que tener presente que el homicidio va de 8 a 25, digamos, hay distintas escalas penales. El juez, de acuerdo a la gravedad, puede estipular la pena que considere más pertinente. A ver, es una pena alta, yo esperaba una pena un poco mayor, pero es una pena que nosotros, la familia de la menor víctima estuvo acompañándonos en juicio y con la pena, digamos, quedaron conformes, o sea, pero bueno, el Ministerio Público, ya le digo, había solicitado una pena mayor. Dice Noelia, si no fuera por los agravantes que se puede implementar en la pena, lo máximo que se le da son 5 años, dice. Y así todo, con los agravantes las penas siguen siendo bajas. ¿Cómo puede ser que por una violación con agravante se le pueda dar solo 16 años al pedófilo? Es más o menos lo que le venía refiriendo. El Ministerio Público solicitó una pena, como le decía, de 25 años. La verdad nos dieron 16. Para poder apelar la pena por el Código de Procedimiento Penal tiene que ser inferior a la mitad de la solicitada, por lo tanto no tengo posibilidades recursivas al respecto. Hola, soy Noelia. Voy a hablar para que sea más rápido. En ese caso, por ejemplo, ¿por qué el juez no considera que el delito, en este caso de violación o de grooming, no tiene la misma escala, digamos, penal que, por ejemplo, un homicidio? Porque si bien, está bien, no es lo mismo, pero la víctima queda afectada de por vida muchas veces en ese caso. Y y es, digamos, constatable que muchas, por ejemplo, personas o chicos, en este caso menores, que han sufrido de violación y esos han intentado suicidarse y tienen montones de problemas psicológicos. ¿Por qué el juez no puede, más allá de que usted como fiscal pueda pedir la pena máxima, por qué el juez no considera eso en esa escala? Por ahí se me hace muy difícil contestarte tu pregunta. Comparto los argumentos que vos das de los problemas psicológicos, las secuelas que quedan con posterior al hecho, ¿no es cierto?, que son de difícil o imposible reparación ulterior. En este caso, como te decía, nuestra función del Ministerio Público también fue de contención, en la cual el Centro de Asistencia a la Víctima estuvo y está actualmente brindándole asistencia a la familia y a la niña que sufrió este hecho. Después la valoración en cuanto digamos, graduar en cuanto a números de pena el hecho, bueno, eso será tema de por ahí de hablar con digamos, la parte de los tribunales de justicia, los cuales, bueno, habrán valorado dentro de la escala la sanción que ellos consideran más correcta para el hecho, ¿no es cierto? Bueno, paso a la última pregunta de Fernanda Álvarez y después continuamos porque sé que Hernán tiene tiempos complicados. Dice Fernanda, ¿este tipo de delitos se da en general más sobre niñas que sobre niños? No necesariamente. Hemos tenido casos que indistintamente el groomer puede atacar a niños o a niñas. No, te diría que hay veces que el groomer, hay veces que ataca más a niños que a niñas. Pero digamos, no hay ninguna estadística que sea de relevancia para decir ataca más a chicos que a chicas. No, en eso no. Pasamos entonces al otro conferencista, a Hernán. Hernán, quería agradecer el espacio de compartir con todos y todas estos temas tan pero tan particulares, agradecerle a Leo en particular por haber generado este encuentro, bueno, Gabriela, Sergio, Maxi, agradecerle en lo personal a Eleonora con la responsabilidad y el compromiso que la caracteriza de estar siempre al frente de estos temas en la provincia de Buenos Aires, y bueno, a Lucas también por participar y brindar su
experiencia, particularmente en Azul, en Pergamino. Bueno, mi nombre es Hernán Navarro, yo fundé una ONG allá por el año 2014, Grooming Argentina, abrazando esta lucha que realmente venimos dando ya con 6 años de vida institucional, cuando en su momento pude visualizar la ausencia de políticas públicas, la ausencia de organizacional respecto a trabajar en particular, donde la idea que pude escalar es la idea de entender que una persona con solamente hacerse un perfil falso, que tarda 1 minuto en hacerlo, hablo de una persona de estas características, no solo le puede arruinar la vida en términos psíquicos a un niño o a una niña, sino que lo primero que hoy le arruinan a los chicos y a las chicas es la inocencia. Cuando esa idea pudo escalar, bueno, rápidamente generamos esta organización que hoy ya representa a nuestro país, a la región, con más de 400 voluntarios en todo el país, y que venimos trabajando fuertemente no solamente en materia de prevención, sino también en el acompañamiento psicológico, en el acompañamiento en el proceso penal a las víctimas. Cuando hablamos de grooming, nosotros tenemos una matriz ideológica que tiene que ver con desarmar y con deconstruir ese concepto de entender al grooming como la antesala de delitos más graves. Por supuesto que esto es así, bien lo representaba Leonor, hablando de la trata de personas con fines de explotación sexual, hablando del abuso sexual con acceso carnal, hablo de una violación, o de un crimen, como hemos visto en el caso de Micaela Ortega, una niña de 12 años, hablamos del primer caso de grooming seguido de femicidio en Argentina. Nosotros, como matriz ideológica y como línea de pensamiento, lo entendemos al grooming como el delito de mayor impacto en todo el ecosistema de Internet. Hablamos de la nueva modalidad del abuso sexual contra las infancias y las adolescencias, hablamos de un abuso que nada tiene que ver con el contacto físico. Dentro de la esfera del abuso hablamos de un cambio de paradigma. Y en esto, algunas particularidades que quiero contarles en función del contexto, de la coyuntura. Yo he definido este contexto como una suerte, peyorativamente lo digo, ¿no?, de tormenta perfecta para el incremento de los casos. Tenemos por un lado un fenómeno, hablamos del fenómeno de la hiperconectividad de niños, niñas y adolescentes que han acentuado, extendido el uso y el flujo de las comunicaciones a través de sus entornos digitales, incluso invadiendo horas del sueño. Y por el otro lado, un poco el análisis del perfil ese psicológico criminal que venimos estudiando hace años, que sin entrar y pisotear el terreno del lenguaje técnico, hablamos de un depredador sexual, hablamos de un sujeto que prevalece en él el coto de caza, ¿no? Sale a la caza permanentemente, con lo cual hoy podemos asumir este escenario como una suerte de un cazador cazando dentro de un zoológico, ¿no? Este es el escenario gravoso que representa un crecimiento exponencial, no solamente en Argentina, sino a nivel mundial. Por arrojar un dato, la Guardia Civil de España habla de un crecimiento exponencial respecto de la comparativa en años anteriores superior al 500%. Pero tenemos poco tiempo para hablar y quería arrojar algunos conceptos que me parecen interesantes. En relación a una premisa que venimos trabajando y sobre todo atendiendo que hay futuros periodistas, creo que tenemos que exhortar a los medios de comunicación, a los comunicadores y a nosotros, digo, como actores, a entender que el lenguaje construye realidades. Y en esa premisa, digo, poner blanco sobre negro en algunas caracterizaciones me parece sumamente interesante. Bien lo deslizó Leonora, ¿no? Creo que esto de corregir el término de lo infantil es un inicio de cambiar un paradigma que se construye desde el lenguaje. Un abuso sexual nunca puede ser infantil, la pornografía nunca puede ser infantil. Digo, en todo caso, el abuso sexual es contra las infancias y las adolescencias.
En todo caso, la pornografía, hablamos de la pornografía infantil, la mal llamada pornografía infantil, hablamos de las imágenes, el contenido de material de abuso sexual contra las infancias. Y en esto creo que también corregir el lenguaje, corregir en esta perspectiva el referirnos a los menores, ¿no? Porque alguien que trabaja con niños, niñas y adolescentes hace mucho tiempo, sabemos que es seguir convirtiéndolos en un objeto, viene de una vieja ley del patronato, digo, hablamos de niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho. Entonces, me parece interesante poner blanco sobre negro en este tipo de términos, incluso en esta reunión que estamos teniendo una reunión que es real, estamos teniendo una reunión que no es virtual. Digo, el término de lo virtual asociado a un concepto de existencia no aparente, ¿no? Cuando en realidad lo que sucede, digo, el impacto en el ecosistema de Internet es real, si no hablaríamos de una suerte de... lo que sucede, la tecnología dejó de ser neutral, la tecnología incide en nuestras vidas, desde nuestras emociones hasta nuestras decisiones, y da la sensación que hablar de lo virtual, como queda flotando en una atmósfera que no me impacta, que no llega. Entonces, lo que yo estoy diciendo en este momento impacta en ustedes, lo que ustedes dijeron y van diciendo impacta en mi persona. Digo, me parece que estaría bueno que corrijamos también ese término, hablar de un mundo digital, hablar de un mundo de Internet. Y para terminar con la caracterización del lenguaje, creo que el grooming es un delito, no es un delito informático, el grooming es un delito sexual que se da a través de la tecnología, que es una cosa muy distinta. Entonces, hablar de ciberacoso, como por ahí vemos en muchos medios, en realidad el ciberacoso es una construcción periodística y mediática. A los efectos de la justicia el ciberacoso no existe. Y profundizo aún más. El prefijo ciber aún no logra ser bien interpretado y recepcionado por la sociedad. Si yo les pregunto a ustedes, ¿qué me definen por ciber? Y rápidamente ustedes pueden asociar a la imagen de un locutorio, ¿no? A la imagen bajo ningún concepto lo pueden atar al espacio del ciberespacio, ¿no? Entonces, creo que nosotros en este sentido no hablamos, no atribuimos el prefijo ciber a este tipo de delitos, sino que nos gusta hablar llano y claro, y hablar del ecosistema de Internet, hablar de un mundo digital. Dicho esto, el grooming reúne algunas particularidades que lo distinguen de los distintos delitos que se cometen a través del ecosistema de Internet. Y en esto me parece interesante reforzar la idea que planteaba Eleonora, que planteaba Lucas, respecto de esto de el perfil, ¿no?, que comete y que lleva adelante este delito. Está bueno lo que dijeron de que en realidad no siempre es un perfil falso. Digo, si bien a mí me gusta hablar de pseudoanonimato, porque aquellos que cometen este delito da la sensación de que camuflarse en un perfil falso les otorga cierta impunidad, ¿no? Les otorga un velo, y esto no es así. Por eso da la sensación de que en Internet vale todo. Insisto, esto no es así. Entonces, creo que hay que romper también con esa cuestión más lombrosiana, decimos los abogados, de el perfil con capucha, a oscuras, ¿no? Fumando un pucho, tipo hacker que se crea, porque esto tampoco es así. Digo, un groomer, como se denomina técnicamente, puede ser cualquier persona, digo, puede ser el vecino. Ese ejercicio de poder, en este caso emocional, que van ejerciendo sobre las víctimas, bueno, es el que lo distingue. Y en esto nosotros hemos arribado a algunas teorías. La diferenciación de el pedófilo con el pederasta me parece interesante marcarla. Digo, el pedófilo es un sujeto que fantasea y que siente atracción por niños y por niñas, a diferencia del pederasta, que es el que ejecuta ese abuso, esa violación. Nosotros estamos arribando a una teoría de hablar
que este perfil en realidad abusa a través de cualquier plataforma tecnológica en niños, niñas y adolescentes, con lo cual llegamos y abonamos a la teoría de hablar de una construcción de un perfil que responde al nombre de un pederasta digital, ¿no? Algo que vamos a seguir profundizando en estos términos. Y en esto venía escuchando justo antes de que se corte, por enésima vez, estaba escuchando las preguntas que le hacían al fiscal, y creo que me parece importante remarcar algunos puntos. Creo que esas preguntas son sumamente interesantes, son sumamente válidas para el Poder Legislativo, ¿no? Porque cuando vemos que hablamos de una ley de delitos informáticos en Argentina del año 2008, pasaron 12 años de la ley de delitos informáticos en Argentina. Hablamos, en Argentina tenemos códigos procesales pensados para la evidencia física, pero no para la evidencia digital, y eso acarrea las complicaciones desde el punto de vista de la investigación judicial de aquellos y de aquellas investigadores e investigadoras. Digo, bueno, estamos en un camino de reconocimiento, digo, y traigo la propia ley de grooming, digo, el artículo 131 del Código Penal, la ley 26.904. Le reconocemos al legislador haber iniciado un camino de reconocimiento. Ahora, ¿alcanza? Por supuesto que no, la norma no alcanza, y ahora me pongo un segundo técnico, no alcanza a tutelar el bien jurídico protegido que tiene que ver con resguardar la integridad sexual de niños, niñas y adolescentes. Si lo tengo que resumir en un título, en una frase, y puedo decir que es una buena intención del legislador en una pésima legislación, porque es ambigua, porque es subjetiva desde el punto de vista de aplicación penal. Bueno, creo que en el análisis de la ley, nosotros desde Grooming Argentina estamos trabajando con los equipos para plantearle al Congreso de la Nación la modificación de este artículo. Sí creo interesante los avances que se dieron en materia de tenencia de esa mal llamada pornografía infantil, en convertir a los delitos sexuales de acción pública. Bueno, en esa línea sí me parece interesante cómo se avanzó desde el punto de vista legislativo. Ahora, volviendo un poco al llano, al territorio, lo que venimos viendo en relación a esta problemática, por lo general, 9 de cada 10 casos de grooming comienzan y culminan en el mundo de lo digital. Desde ahí, el entendimiento del aumento de la cifra negra por el propio desconocimiento que la sociedad en su conjunto lamentablemente no puede poner luz. Digo, las cifras negras conviven en la oscuridad de la ausencia de los datos. Entonces, me parece interesante plantear que con la denuncia no solamente se corta el abuso, sino que también mostramos que esto está pasando, porque cuando escucho los datos, digo, esto casi no pasa. Ahora, casi no pasa, casi no existe, o en realidad alguien no puede denunciar, partimos de la premisa de que nadie puede denunciar aquello que desconoce, ¿no? Entonces creo que me inclino por la última reflexión. Nadie puede denunciar algo que desconozca. Al igual que el mundo adulto no puede administrar aquello que desconoce, y hablo en términos tecnológicos, es ahí donde vemos que estos niños, niñas y adolescentes que nacieron con la tecnología, yo hablo hace muchos años de un término que me duele no solamente dar, sino que a su vez sostener, hablo de huérfanos y de huérfanas digitales. Fíjense cómo pasamos de los nativos y las nativas digitales a los huérfanos y a las huérfanas digitales. Esto es producto de que lamentablemente vemos a un mundo adulto que mira para otro lado, un mundo adulto que está anestesiado, lo puedo resumir en materia digital. Y esto trae como único resultado esta generación de niños y de niñas creciendo solos y solas en el ecosistema de Internet, sin mamá y sin papá. Creo que el punto en cuestión y el cambio de paradigma es hoy. Creo que estamos a tiempo de revertir este cambio de paradigma que viene a instaurar el ecosistema de Internet, y creo que es un punto positivo que ha traído esta pandemia. Insisto, hablo en términos netamente digitales.
creo que, y pongo un ejemplo muy claro, digo, el ejemplo de mi viejo, ¿no? Mi papá es una persona que tenía el teléfono solo para atender llamadas y parar de contar, y hoy está haciendo Zoom conmigo, se mira una serie en Netflix. Digo, creo que en este sentido la tecnología pudo acercar a cierto sector, digo, por no generalizar y decir del mundo adulto, amigarse con la tecnología, porque amigarse con la tecnología no te convierte en un adulto geek, en un adulto cool. Amigarte con la tecnología te posiciona en el rol de adulto responsable y te posiciona en el lugar que tenés que tener para acompañar los entornos digitales de tus hijos y de tus hijas, porque decimos los abogados que se da, lo pongo con este eufemismo, digo, se invierte la carga de la prueba. Hoy son los chicos los que educan a los padres, y cómo se borronean los límites, y cómo se borronea esa figura de responsabilidad parental, donde lo vemos incluso en la comunidad educativa, docentes que aprenden de los chicos, digo, se invirtieron los roles. Entonces, cómo un chico y cómo una chica va a confiar en mamá y en papá a la hora de atravesar una situación de este tenor, si sabe que mamá y papá no lo va a poder ayudar porque no entiende. Ahora, ese chico y esa chica tiene el manejo, efectivamente, ese chico y esa chica tiene la habilidad, por supuesto, pero ese chico o esa chica carece de la percepción del riesgo. Y tampoco está la figura del adulto responsable para mostrarle cuál es el riesgo, porque también lo desconoce. Entonces se da un escenario que es funcional al aumento de casos, porque cuando hablamos de este tipo de situaciones, de esa mal llamada pornografía infantil, de grooming, hablamos de en realidad otra pandemia que representa la pandemia de la pedofilia. Digo, la pedofilia, las situaciones de violencia hacia la mujer, no nacieron desde que nacieron las redes sociales, solo se visibilizan desde que las redes sociales atraviesan a las sociedades en su conjunto. Existieron desde siempre, y profundizo. Creo que nunca fue tan fácil para la pedofilia, en el análisis que hacemos, nunca fue tan fácil para la pedofilia acceder a un niño o a una niña donde hoy la tecnología es el vehículo de proximidad y contacto. Entonces, en este contexto tan desfavorable y en este contexto donde lamentablemente no hay educación, no solamente no hay educación sexual integral en las escuelas, sino que a su vez no hay educación sexual con perspectiva digital, atendiendo que hoy en la Argentina un niño o una niña recibe su primer celular a los 9 años. A los 9 años. Entonces, a los 9 años ingresa al mismo ecosistema de Internet en el cual convivimos todos nosotros, donde de un clic a otro clic acceden a una página pornográfica. Entonces, cuando nosotros vemos niños y niñas hipersexualizados a los 10 años, decimos, che, ¿estará siendo coaccionado, estará siendo inducido por una persona adulta, o en realidad está ejecutando una conducta aprendida, está ejecutando algo que vio? Entonces, me parece sumamente importante que midamos este tipo de situaciones, porque esto lo discuto en cualquier ámbito, no solamente en los ámbitos académicos. Digo, una persona adulta que le envía fotos de sus genitales a un niño, a una niña de 9, de 10 años, a mi criterio profesional, lo está corrompiendo. ¿Qué es la corrupción? Ni más ni menos que el desvío del sentido natural de la sexualidad. Entonces, ya no hay vuelta atrás. Entonces, cuando un adulto le otorga a su hijo o a su hija una cuenta en una red social donde tiene que mentir en la fecha de nacimiento para poder crear esa cuenta, yo les pregunto a los padres y a las madres, ¿con qué criterio ético y moral miramos a los ojos a nuestros hijos y a nuestras hijas y les pedimos que no nos mientan, si hoy la primera persona que le crea una cuenta falsa a su propio hijo es el propio padre? Ahora, esto sucede por desconocimiento, por mala praxis. Bueno, es ahí donde tenemos que trabajar fuertemente en robustecer las instancias de conciencia, porque
lo que me preocupa de sobremanera, y lo vivo en tal sentido, insisto, abrazando esta lucha, es entender que estamos ante una generación de niños y de niñas que están creciendo solos y solas en Internet, donde no está el acompañamiento de mamá, donde no está el acompañamiento de papá, y donde incluso este adulto responsable tiene una falsa percepción de la seguridad por sobre los entornos digitales. Y el mejor ejemplo lo vemos hoy en pandemia. Cuando los padres y las madres dicen, no, pero por lo menos está conmigo, está en casa, no está callejeando, no estos viejos mandatos que fuimos creciendo, tiene una falsa percepción de la seguridad, porque este hijo, esta hija, por más que comparta el mismo espacio físico, el living, por más que esté mirando la misma serie de Netflix que yo, cuando ese chico o esa chica entra a su habitación y cierra la puerta de su habitación, no solamente está entrando a su habitación, está entrando a un boliche, donde se comunica con un montón de gente. Y físicamente está en el mismo espacio que yo. Entonces, acá es donde vemos la contradicción, o veo la contradicción de cómo el adulto incurre en esta falsa percepción de la seguridad. Por eso es muy, pero muy importante, y con esto voy a ir cerrando, creo que me quedan 10 minutos, en primero entender que la discuto también y que me parece que todos y todas debemos consensuar. Los niños y las niñas no mienten. Voy de nuevo. Los niños y las niñas no mienten. Los que mienten son los abusadores. Los que mienten son los adultos que ejercen el poder para abusar de estos niños, niñas y adolescentes. En todo caso, y ahí abro un paréntesis, hay una mala interpretación de los adultos ante el testimonio de las víctimas. Y en esto, sí, las víctimas, en la mayoría son niñas, son mujeres, en 8 de cada 10 casos son mujeres. En los agresores hablamos de delincuentes sexuales, no hablamos de personas enfermas. En el 99% de los casos son hombres. Entonces, creo que lo que nosotros planteamos como representación de cortar el abuso, decimos que la denuncia es la única representación que puede tener la víctima a la hora de cortar el abuso. La denuncia es lo que viene a cortar, el instrumento que viene a cortar el abuso, y es ahí donde vemos que conviven o convergen dos procesos totalmente opuestos, ¿no? El proceso de la víctima, que es un proceso madurativo, es un proceso donde la invaden el miedo, la culpa, la estigmatización. Por eso recurren a contar este tipo de situaciones a un amigo, a una amiga, y no a algún adulto responsable. Cuando digo adulto responsable no me refiero solo a mamá y a papá, sino un primo en quien confíe, un tío. Y en esto, fíjense cómo el grooming trasciende a las cuestiones del abuso sexual en la Argentina a niños, niñas y adolescentes, donde 8 de cada 10 casos se dan en el marco intrafamiliar y donde es un padrastro, un tío, un primo. El grooming tiene otra lógica, ¿no? Donde en lo contrafáctico el proceso de la víctima secundaria, de ese papá, de esa mamá que toma conocimiento de un caso, es un proceso mucho más de shock, ¿no? Bueno, quiero saber a quién le mandaste esa foto, quiero saber cuántos videos mandaste, quiero saber, o incluso la propia victimización, ¿por qué me hiciste esto? Con todo lo que te hablé, con todo lo que te expliqué, te mostré en la tele, los casos, cómo, bueno. La realidad, a mí me tocó el año pasado, este año no pudimos por la pandemia, el año pasado representar al país en la Cumbre Mundial de Seguridad de Facebook en Nueva York, y en diálogo con Save the Children, una organización muy prestigiosa en materia de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes, ellos midieron en Estados Unidos cuánto tarda una persona adulta en lograr que un niño o una niña se desnude o realice actos de naturaleza sexual. El resultado fue 14 minutos. Lo que quiero decir con esto, más allá del número estadístico, es que aquellos que ejecutan esta modalidad saben muy bien cómo ganarse la confianza,
saben muy bien. Por eso cuando trabajamos en el marco de la detección temprana, cuando trabajamos en el marco de la prevención, preferentemente en la comunidad educativa, hablamos justamente ayer, los invito a que vean una nota en La Nación, donde advertimos a la sociedad acerca de la aparición de los casos de grooming en TikTok. ¿Y por qué TikTok? Porque forma parte del propio sentido de pertenencia de los adolescentes, ¿no? El adolescente se va escapando en las redes sociales de los adultos. Yo digo que tener agregado a papá y a mamá en las redes sociales es sinónimo de ir a bailar al mismo boliche, ¿no? Entonces, ¿cómo se convierten este sector en lo que yo denomino nómadas? Son nómades digitales, son nómades, se van moviendo buscando ese sentido de pertenencia, en redes sociales de pertenencia, y a partir de ahí, bueno, del otro lado, obviamente que en materia de lo que denominamos la ingeniería social, van llevando adelante un estudio de este comportamiento, van llevando adelante lo que se denomina el doxing, ¿no? Que es poner a disposición del mundo entero información que no protejo, información que no cuido, información que muchas veces es el adulto el que sobreexpone en prácticas y en fenómenos como el sharenting. Bueno, esto está sucediendo, esto nos atraviesa a todos, no son temas tabú, tenemos que realmente involucrarnos en estos temas. Por eso, para cerrar, decirles que las puertas de Grooming Argentina están abiertas para todo aquel o aquella que se quiera sumar a esta iniciativa. Tenemos que convertirnos en verdaderos actores de prevención. Nosotros estamos trabajando en la educación sexual integral desde primer grado hasta los 9 años, el grooming de los 9 a los 14, porque el segmento vulnerable de las víctimas va de los 9 a los 14 años, y el sexting, que no llegué a explicar, pero es una práctica consentida entre dos personas, de los 14 a los 17. Los datos duros, los únicos datos duros de Argentina los pudimos aportar desde febrero del año 2020 a febrero de este año, donde relevamos más de 2.500 casos testigos presenciales en distintas escuelas de gestión pública y privada de todo el país, que como dato final nos arrojan que 4 de cada 10 adolescentes de entre 14 y 17 años practica el sexting en Argentina. Lo practica sin el mínimo resguardo y la conciencia de que cuando envío un contenido a un otro, pierdo el dominio de ese contenido, y ni siquiera dependo de la otra persona, porque hay factores externos, exógenos, que hacen a perder un celular, el robo, el hackeo, donde todo el contenido íntimo en este caso de un adolescente, hablamos de sujetos de especial protección, en los términos del artículo 75, inciso 22 y 23 de nuestra Constitución Nacional, que debemos proteger, ¿no? Entonces, es muy, pero muy importante, y en esto nosotros la postura que tenemos para los chicos y para las chicas no va con el camino de la naturalización, y nada tiene que ver adoptar esta mirada con coartar libertades individuales desde el punto de vista del ejercicio de los derechos y el pleno goce de los derechos sexuales, sino que hoy una imagen que se viraliza, que se comparte íntima, de contenido íntimo de un adolescente de 14 años, cuando este adolescente o esta adolescente tenga 50 años va a seguir rebotando en todo el ecosistema de Internet. Entonces, es muy, pero muy importante advertir. Por eso, cuando el Ministerio de Salud de la Nación, en el marco de una pandemia, sugirió el sexo virtual sin distinguir el mundo adulto de, insisto, sujetos de especial protección como son los adolescentes, es entender que hoy la práctica del sexting está más instalada de lo que pensamos, así lo reflejan los datos duros, y es algo que estamos trabajando muchísimo. Bueno, me quedo sin tiempo. Agradecerles, seguimos, no sé cómo sigue la dinámica, yo me quedo hasta las 5, estoy acá firme, si puedo seguir hablando, porque no sé si me escucharon bien, hasta ahí estamos bien, ¿no? Perfecto, se te escuchó bárbaro, Hernán. Bien. Ya, tengo algunas preguntas. Sí. Magdalena Bisoño, si estás ahí y querés hacer la voz, si no te la leo, no hay problema. Después son todos muchos comentarios relacionados con el lenguaje, la construcción del mundo,
todos los conceptos vinculados a el nativismo, a esto de los adultos ahora son estudiantes y los maestros son los niños. Bueno, Prenzi, Pisitelli, estoy enlazando estos conceptos con estos autores, ¿no? Pero todos vinculados por ese lado. A ver. Bueno, te hago la pregunta de Magdalena. ¿Sí, Bison? ¿Qué dices? ¿O estás ahí, Magdalena? ¿Querés hablarla? Hola, buenas tardes. Mi pregunta era, Buenas ¿qué tardes. pasa cuando los adultos responsables por ahí quizás advierten una conducta extraña por ahí o que Un algo... indicador, sí. Claro, un indicador, pero no hacen una denuncia, no toman Bien. ninguna posición. ¿Cómo se los protege a esos niños? Y por ejemplo, si los profesores, los maestros pueden hacer algo, ¿se puede hacer una denuncia? A ver, dos cuestiones que me parecen fundamentales. En primer lugar, es obligación de todo funcionario público denunciar la comisión de un delito. Esto en relación a lo que planteabas de encuadrar una situación que se advierta en el marco de la comunidad educativa. En segundo lugar, aquel adulto que no denuncie, lo que le decimos a los papás y a las mamás es que si vos no denunciás un caso, no solamente no estás yendo contra este tipo de perfil que ejecutó esta modalidad con tu hijo o con tu hija, sino que estás desprotegiendo a un montón de víctimas más. ¿Por qué digo esto? Nunca tienen en su haber este tipo de perfiles, nunca tienen en su haber a una sola víctima. Nosotros hemos visto en allanamientos que hemos participado, incluso hasta 200 perfiles donde a través de software, de modo así multitasking, van dialogando. Recuerden que al principio mencioné esto del coto de casa, ¿no? De cómo prevalece el coto de casa. Bueno, en esto, no denunciar un caso es desproteger a muchísimos chicos y chicas víctimas. Y en esto por ahí traer un caso reciente. Recordarán el caso de Devoto, del docente Devoto, de hace muy poquito, un mes. Nosotros metimos una denuncia de una familia que se animó a hablar, producto de haber tomado dominio público el caso puntual, y ahí, sinceramente, en lo personal, lo que me pasó es, después de mucho tiempo, no conciliar el sueño producto de un caso, y les cuento por qué. Esta persona tiene 50 años, el docente pedófilo, 50 años. Y en una nota que me hicieron en una radio, en Radio High, la radio latinoamericana judía, hablaban justo ponen un testimonio de una persona que decía conocer a este docente pedófilo desde los 20 años. Y que contaba que en realidad ya en ese entonces había denuncias, que él no había cambiado en nada su manera de actuar y demás. ¿Y a qué voy con esto? A que este tipo de perfiles no se convierten en pedófilos de la noche a la mañana. No se va a dormir a la noche y a la mañana dice, bueno, hoy me convierto en pedófilo. Con lo cual, este perfil actuó, no me dejó dormir la ventana de 30 años en el medio. Un caudal de víctimas que no sabemos realmente quiénes son. Por eso, cuando estamos trabajando y haciendo un esfuerzo enorme desde Grooming Argentina, no solamente en denunciar aquellos perfiles que distribuyen. Argentina se encuentra entre los 10 países con mayor tráfico de distribución de la mal llamada pornografía infantil en el mundo, lo lideran países de la región como México, Perú, pero sin entrar en este dato duro, me interesa muchísimo, y así lo estamos reflejando como institución, en ir a buscar para brindarles contención a las víctimas que están detrás de ese video, que fríamente se analiza y se denuncia, y parece que la cosa termina ahí. No, hay que trabajar en un plan de restitución de derechos para estas víctimas. Entonces, bueno, en ese sentido estamos generando acuerdos de cooperación internacional para confluir en un paraguas que albergue distintas organizaciones para ir no solamente hacia la detección, sino también hacia la restitución de derechos. Bueno, Hernán,
por una cuestión de tiempo, porque ya son 1:30, vamos a continuar con la conferencia. No quiero que nos quede tiempo, no nos quede tiempo para que Leonardo exponga. Después, en todo caso, seguimos con las preguntas porque hay unas cuantas preguntas, Hernán, pero creo que todas se referían a esta cuestión de qué pasa si veo señales, qué pasa si yo como docente me entero que algún estudiante está sufriendo una situación como las que vos describiste, si puedo actuar o no actuar, y creo que ya más o menos diste el lineamiento al respecto. Así que, si quieren, continuamos entonces con Leonardo. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Gracias por la convocatoria, por la invitación. Gracias a Eleonora, a Lucas y Hernán por aceptar la propuesta. Quiero ser muy breve y poder seguir con las preguntas, sobre todo antes que se vaya Hernán. Hernán ha sido, para muchos periodistas, un educador, porque nos ha guiado en gran parte, digo, él mismo, y me voy a agarrar de lo que él decía para empezar a conversar un poco. Él mismo dice que en 2014 fundó Grooming Argentina, y el delito de grooming llegó a los medios en el 2016 cuando fue atacada en Bahía Blanca Micaela Ortega. Grooming seguido de femicidio, una nena de 12 años atacada por un mayor de edad. En ese entonces, una sentencia, primera sentencia por grooming, si no me equivoco, Hernán, en el 2018. Ya hacía 4 años que se venía tratando de visibilizar algo que no llegaba a los medios, y ahí los periodistas empezamos a hablar de alguna forma en un contexto que no sabíamos cómo pararnos o cómo empezar a definir, porque por entonces poníamos a la red social en el medio, hablábamos de que la engañó por tal red social, poníamos en base a esto que también contaba Hernán, de que había un montón de cuentas que eran menores de la edad que las redes sociales permitían por entonces, y que por ahí habían sido los padres, un hermano mayor, un primo que había habilitado, había engañado al sistema con un número de documento falso para poder ingresar, o con una edad falsa para poder ingresar, y nos empezamos a encontrar con eso 4 años después de que se empezara a visibilizar en el país este tipo de delitos y qué es lo que pasaba, pero no había llegado quizá a la escala de los medios. Entonces nos pasó también que es lo que les decía, empezamos primero a hablar de Facebook, la engañó por Facebook y a poner a la red social en el medio con nombre y apellido, pero después nos dimos cuenta que iban mutando, esto que también hablábamos, ¿no? Que son nómades digitales, los niños, y que venían en algún punto ellos cambiando y evolucionando mucho más rápido de lo que podíamos hacer, desde el punto de vista de lo que podíamos comunicar, desde el punto de vista de los medios, y también desde los adultos, de alguna forma, poder empezar a ver qué pasaba o a notar qué es lo que pasaba. Por eso, directamente pasamos a hablar de redes sociales. Y también lo decía Hernán hace un rato, lo último que se revela es esta famosa red, o la última red, TikTok, donde solo en época de pandemia tuvo alrededor de 117 millones de descargas. Es una cantidad infernal de tráfico a través de las redes, y por eso se empieza a notar que, así como son nómades los niños, también los atacantes. Estos perversos que están dando vueltas en las redes buscando a sus víctimas también van al mismo ritmo, y quizás los padres, los responsables, los adultos, quedamos a un costado y no nos damos cuenta de cómo seguir ese tren o cómo empezar a formarnos en ese tren. Para hablar de números, básicamente, en el último tiempo, sobre todo en Capital Federal, se logró detectar un número, según informó el Ministerio, que tiene que ver con, en marzo de este año, prepandemia, 2.875 casos de difusión de imágenes. Ahora, en plena pandemia, un mes después, en abril, 5.062 casos denunciados. El doble, directamente solo en un mes. Por eso nos planteamos cuando empezábamos a desarrollar esta charla, bueno, ¿qué pasa en época de pandemia? ¿Cuánto creció esto? ¿Cómo se trabaja? Y esto que surgió en una de las primeras preguntas, en uno de los primeros conceptos. La justicia va muy lento con respecto a esto, porque si la tecnología está mutando tan rápido, ¿qué es lo que pasa? Y alguna vez nos pusimos a pensar también el tema de las penas, digo, ¿cuánto se tarda en pensar esto o cuánto se tarda recién en un hecho que por ahí no termina como el primero que nos llamó la atención a todos los periodistas, o el primero que llamó la atención a nivel nacional, que tenía que ver con el de Micaela, que al ser femicidio termina en una condena a perpetua? Pero
digo, en ese mismo punto, por ahí nos encontrábamos. Cuando empezamos a difundir casos, eran extraños que a través de una red social y con una cuenta falsa atacaban a un menor de edad. Y después nos dimos cuenta que por ahí los atacantes estaban más cerca de lo que pensábamos o de lo que podíamos definir. Lucas recién contaba el caso de un abuelastro en azul, el caso del médico del Hospital Garrahan, recientemente condenado a 10 años de prisión, el caso de un profesor tal cual nombraba Hernán, digo, la cantidad de años que por ahí no se investigó o no se denunció o no existía una denuncia en este concepto, y cuánto tiempo se trabaja en eso. Y hay, en este caso, remarcar una sentencia en Bariloche donde se condena a una persona por grooming a 35 años. ¿Sí? A un mayor de edad, 35 años de prisión, y se le detectan 23 ataques a niñas y adolescentes. Entonces, en todo caso, hay que destacar qué es lo que dice ese fallo y que habla de violencia psicológica atroz. Yo creo que en algún momento con Hernán lo hemos hablado, hemos participado de alguna charla donde además, entre otros conceptos, se volcaban o vuelca Interpol en un par de detalles y habla de ataques en, por ejemplo, Canadá. Menores en Canadá que fueron víctimas del delito y que hoy son mayores y que en las encuestas el 70% de esas víctimas tienen miedo de salir a la calle por miedo a ser reconocido, después de que esta imagen quedara dando vuelta en este universo que, como se planteaba antes, una vez que la imagen sale de nuestra red, ya no sabemos qué destino tiene. Y de esa misma cantidad, el 30% de las víctimas había sido reconocida en la calle. Muchísimos años después de haber sido tomada esa imagen, son reconocidas. Y eso es lo que nos lleva a pensar, bueno, ¿qué es lo que pasa de alguna forma con los menores que están siendo atacados hoy? Hablamos les decía, un número, en Argentina, Hernán, si no me equivoco, la última encuesta dio 1 de cada 3 chicos que vivió situaciones incómodas, se definió de alguna forma en esa encuesta, situaciones incómodas por la relación, ¿sí? En respecto a las redes sociales. Y en la misma encuesta habla que el 60% de los chicos encuestados, de los menores y adolescentes encuestados, ¿sí? Recibió en algún momento una solicitud de un perfil desconocido para comunicarse con él. Él no sabía, no estaba en su círculo, y sin embargo esa red social le permitía acercarse de alguna forma y ver en qué momento o en qué contexto, ¿sí? Lograr esa comunicación que, como se planteaba antes, deja de ser virtual para ser real. De hecho, lo estamos haciendo, y la misma encuesta marca que casi el 40% de los niños o adolescentes dejó en claro de que los padres o los adultos responsables no conocen sus perfiles en las redes sociales, no saben la identidad en las redes sociales. Por eso volvemos, de alguna forma, a preguntarnos dónde está el foco, porque cuando uno necesita un acompañamiento para denunciar, o cuando uno tiene que acompañar a una víctima en algún punto, saben, y acá seguramente Leonora o Lucas podrán explicarlo mejor, esto de qué apoyo hay que darle a ese menor que es víctima, y el apoyo tiene que llegar a través de los mayores, no solo de la justicia y de los responsables de, en un momento, llevar el caso adelante o lograr una pena, sino de los mayores que deben acompañar, o que debemos acompañar a esos niños, cómo llevarlo adelante, qué es lo que hay que hacer. Bueno, es muy difícil si el 40% de los mayores no conocemos qué hacen nuestros chicos en las redes, ¿sí? Qué hacen nuestros menores en las redes, porque no les conocemos los perfiles. Por lo tanto, empieza a haber no solo una especie de nómades digitales, sino como alguna vez desde Grooming Argentina escuché una definición que es la emancipación digital de esos chicos, porque cuando las redes sociales o las recomendaciones internacionales hablan de 12 o 13 años para poder entender el concepto, estamos hablando de que el primer teléfono los chicos lo tienen a los 8 o 9 años. Entonces ahí tenemos un salto de 3 o 4 años donde claramente hay un lugar perdido, hay una situación que no estamos escuchando, que no estamos prestando atención, y es un vacío para los atacantes, en alguna forma. Por eso es absolutamente para mí la línea a marcar de que no nos quedemos con esa idea de que son extraños los que están del otro lado de una red social, porque si bien empezamos a conocer
estos hechos por un ataque de un extraño, o a nivel por lo menos de la comunicación en los medios tradicionales, empezamos a hablar de un extraño que engañó a una chica por una red social, una menor de edad, y que abusó de ella y la terminó matando, ¿sí? La asesinó. Después nos empezaron a aparecer casos que tienen que ver con relaciones intrafamiliares, que tienen que ver con médicos reconocidos, que tienen que ver con profesores que ejercieron cargo durante muchísimo tiempo y que de golpe estaban, ¿sí?, en esta lista que tiene que ver con ataques a menores de edad. Por eso me parece que es muy claro el entender que estamos en algún punto teniendo que empezar a reconocer un nuevo camino. Y en alguna de esas preguntas que antes veía, mientras mis compañeros estaban exponiendo, se hablaba mucho de la ESI, de la educación sexual integral, y que tiene que ver, en algún punto, la educación sexual con, en este contexto de pandemia, se llegó a reconocer desde el Ministerio en las últimas horas de que no pudieron avanzar con la implementación de la educación sexual. Que se pudo avanzar, o que pudieron avanzar en un montón de áreas, pero justo en esa que es clave para lo que estamos hablando, no se pudo avanzar, y sin embargo sí se pudo avanzar en la conectividad. Por lo tanto, la pregunta es ¿qué nos va a dejar esto? O quiero ver si podemos conversarlo con Lucas, con Hernán y con Hernán. ¿Qué nos va a dejar esta pandemia en cuanto a lo que tiene que ver con el desafío de encontrar o poder sostener esas víctimas que en este momento están prácticamente en esa definición que hizo Hernán, están adentro del zoológico donde pueden ser cazados en cualquier momento, porque el cazador está al tanto de esto que pasa y que por ahí no le podemos estar dando el soporte. Me parece que es muy interesante poder hablar con Eleonora, con Lucas y con Hernán de estos casos, porque la mayoría podemos empezar hablando de grooming, pero se convierte en algún punto en una cadena, no se queda solo en ese paso de una foto demás, sino que se va convirtiendo en una cadena o en un ataque sistemático que termina, como hablaba Hernán antes, en un caso donde allanan a un profesor por una denuncia y cuando llegan en plena pandemia lo encuentran en su casa con un menor de edad. Un menor de edad que había roto la cuarentena, que había llegado no se sabe cómo, en un momento de permisos y de tener que transitar hasta otra casa, y que estaba con su atacante en ese momento en plena madrugada. Creo que es el gran desafío que tenemos. No quiero robar más tiempo, tenemos 15 minutos y quiero que aprovechemos para poder hablar con Hernán, con Eleonora y con Lucas sobre los desafíos que tenemos de ahora en más con respecto a esto, a la salida, si se quiere, de la pandemia, de la cuarentena, y con qué nos vamos a encontrar después. Bueno, Leo, muchas gracias. Sí, es verdad, ya estamos llegando como al fin del tiempo estipulado para esta conferencia. Hemos visto que hay algunas preguntas, ¿sí? ¿Qué deberíamos tener en cuenta para poder acompañar a las niñas y niños en el uso de TikTok, por ejemplo? Me parece bárbaro lo que vos decías, que acá los tenemos y vamos a interpelarlos. Espero que los participantes puedan interpelarlos a vos y a Hernán, a Leonora y a Lucas, porque realmente quedan muchas cosas, muchas preguntas, veo. Pero bueno, a ver, voy mirando porque hay muchas. Ahí voy yo con agrupar, que ahí agrupé algunas de las cosas sobre las que había hablado Hernán, que es el que primero se nos tiene que ir, seguro, porque había algunas opiniones similares, ¿no? Facundo dice, los docentes pueden aportar contención y apoyo a los niños, y si detectan algún indicador pueden denunciar como corresponsables del cuidado de los niños. María José nos cuenta que ahí está, que ella es docente del profesorado inicial, y que es ya una preocupación importante entre quienes están estudiando para ser maestras de ese nivel. Y ahí Luciana nos preguntaba qué cosas se puede hacer para acompañar a los niños en el uso de TikTok. Por ahí, que son como tres opiniones que tienen que ver con lo que había estado hablando Hernán. Bueno, recojo el guante. Sí, creo que hablando específicamente de TikTok, sucede que, a ver, en esto yo cuando hablo de las redes sociales, entiendo que no hay redes sociales,
más peligrosas que otras. Las redes sociales no son per se ni buenas ni malas, son redes sociales. Ahí puedo pensar en la teoría del martillo. Digo, el martillo sirve para construir, pero también sirve para destruir. Entonces depende de la utilización. Más allá de que una particularidad es que yo entiendo las redes sociales como un espejo de la sociedad, ¿no? Dicho esto, TikTok, en el análisis, cuando a mí me preguntan, por ejemplo, y esta es una pregunta recurrente del periodista, el comunicador, bueno, ¿cuál es la red social más? No, y la realidad es que el comportamiento en la adolescencia, en las infancias, digo, es estudiado por parte de aquellos sujetos que ejecutan esta modalidad, con lo cual no nos debería sorprender que comiencen a haber casos en TikTok, porque hoy los adolescentes conviven en TikTok. Entonces, digo, este análisis es el que hace este tipo de perfil para ejecutar las distintas variables de manipulación mediante la modalidad de grooming. Y digo variables de manipulación porque en un proceso de grooming, bueno, convive la extorsión, convive la amenaza, convive la coacción, y en esto de la coacción es un término muy interesante para trabajar desde la prevención, porque por lo general los chicos y las chicas víctimas de este delito no se reconocen como víctimas, porque desconocen, porque no lo encasillan dentro de un término, etcétera. Entonces, cómo al explicar el término de la coacción, donde la coacción es cuando alguien te obliga, nosotros le decimos a los chicos y a las chicas en las escuelas, cuando alguien te obliga a que hagas algo contra tu voluntad, cuando alguien te obliga a que no hagas algo, o que alguien te obliga a que toleres algo contra tu propia voluntad, ahí puede reaccionar una potencial víctima y decir, che, pará, me están obligando a que envíe esto y yo no quiero, me acuerdo de este término, entonces tengo que pedir ayuda. Bueno, hay que tratar de acompañar también este tipo de situaciones porque, insisto, en la particularidad de los casos, muchos chicos y chicas no se reconocen como tales, como víctimas. Por eso, volviendo al informe de TikTok, TikTok tiene otras particularidades que en la dinámica de las redes sociales. Digo, el propio algoritmo de esta red social sugiere mi perfil a terceros, los videos lo pueden ver cualquier persona sin ser parte del círculo de amigos, incluso te da la posibilidad de descargar ese video, de compartirlo. Los chicos y las chicas reciben insinuaciones desde el punto de vista del envío de packs, al igual que en los mensajes privados de Instagram, incluso cómo van utilizando los cebos donde envían links, estos links remiten a otra red social y a partir de ahí comienza la extorsión. Bueno, estas situaciones se están dando y la verdad que por eso pretendo, para no ser tan largo la contestación, pretendo que, si realmente, como decía Maxi, si se sintieron interpelados en relación a este tema en particular, interpeladas, bueno, las puertas de Grooming Argentina están abiertas para seguir generando redes de contención, para seguir generando redes de prevención. Del otro lado son muchísimos. Y de este lado, del lado del bien, tenemos que ser muchos más. Por eso invito a todos y a todas a seguir sumando en esta construcción de un proyecto que tiende a velar por la seguridad de niños, niñas y adolescentes en Internet. Eleonora, ¿vos habías levantado la mano? ¿Querías agregar algo? Sí, quería agregar algo, pero ahora ya pasó. No hay problema. Cambió la agenda. No, lo que pasa es que escucho, quizás hacer alguna aclaración en orden a estos delitos. Me parece que como todo tiene grados distintos. Yo hablo por lo que estamos viendo en la provincia de Buenos Aires y hay situaciones que son relativamente lesivas y hay situaciones que se llevarían todo el Código Penal puesto. Hay digamos, el grooming es la manera que encontró el pedófilo ahora para conectarse. Es decir, antes lo hacía de otra manera. Ahora salió la tecnología y usa la tecnología. Se cambia la plataforma porque va siguiendo el movimiento del niño. Básicamente es eso.
Antes te contactaban en una plaza, te contactaban antes muchos abusos sexuales infantiles y actualmente también. La mayoría tiene que ver con un conocimiento del niño antes que nada. Entonces, el grooming lo que vino a tipificar, es decir, lo que vino a arreglar es una situación que se da, incluso nosotros llamamos, es un delito de peligro abstracto, es un delito que lo que se pena es una conducta un poco antes de que se perpetúe un hecho mayor. Entonces, lo que se trata de evitar, por eso se pone que tiene que tener una connotación obviamente sexual, un fin sexual este contacto. Cualquier contacto de un mayor con un menor no es un delito, ni necesariamente implica que va a querer cometer un delito. A veces son otras cosas. Ahora, cuando tiene una connotación sexual, un fin sexual, sí se comete este delito, pero además se cometen otros. En cuanto a lo del juez, me gustaría aclarar que un juez se mueve también cuando dicta una sentencia, lo dicta en base a, por un lado, los delitos que están imputados y después el tipo de escala penal. Y en base a un estudio que se realiza puntualmente antes de dictar una sentencia, se evalúa determinadas características para ver qué pena se impone y, digamos, cuál es el grado. Eso lo digo en relación a algo que se habló antes. Y por el otro lado, contestando algo de lo que decía Leonardo, a mí me parece que lo que estamos sugiriendo, de hecho, nosotros tenemos guías de actuación del fiscal cuando tiene que concurrir a un domicilio, de esto se ha tenido que hablar con psicólogos para ver cómo abordábamos a la familia y después cómo abordábamos a los niños, obviamente. Ahora, lo que no podemos, para mí, quizás lo voy a decir medio bruto, es mirar al costado y creer que los adultos no somos responsables, y acá lo único importante me parece que tiene que ver la comunicación. Vos tenés que hablar con tu hijo, tenés que saber plantear las cuestiones. Me parece que siempre hay un traslado de que otro haga algo. Uno tiene que empezar por casa, uno tiene que saber nombrar y bancarse que cuando uno le da un acceso a una computadora a un nene, va a pasar algo, eventualmente va a aparecer un peligro. Así como yo a mi hija le digo, mirá, cuando vas a cruzar la calle, mirá para un lado, mirá para el otro, y me resulta más cómodo decírselo, no me resulta tan cómodo tener que explicarle que seguramente hay alguien en el exterior, porque inclusive mi pensamiento, en un punto digo, uy, voy a crearle esa situación, la voy a traumatizar. Yo creo que cada uno tiene sus limitaciones y como adultos la tenemos que mirar. Entonces, sacando de lado la limitación personal que cada uno pueda tener, uno tiene que saber comunicar, saber en dónde se está metiendo el niño y saber que existe, es algo que existe. A ver, la pedofilia existió siempre. Los niños son siempre los más vulnerables. Y justamente por ser vulnerables son gran cantidad de niños son atacados diariamente. Ahora, en cuanto a cómo es la modalidad, tenés personas que tienen 40 perfiles abiertos, que le gustan los varones, que le gustan los rubios, que le gustan los morochos, que le gustan los que juegan a la pelota. Acá está todo pensado. Y después tenés como otra visión que no está tan estratificada y que no la puedo comentar tan así, tan armada, que tiene que ver con algo más cotidiano, más un mano a mano. Es decir, es como los llevo a los delitos de explotación sexual. Hay grandes prostíbulos y después hay gente que explota la sexualidad de otra persona. Es decir, tenemos un abanico. Y en esto pasa lo mismo. Ahora, el nivel de daño obviamente que depende del tiempo en que se perpetúa esta relación y del tipo del material y de la edad del niño y de algunas características también del niño. Porque hay casos en donde a pesar de que quizás la niña lloraba, accedía. Es decir, hemos tenido casos muy graves. Entonces yo creo que es para tomarlo con mucha seriedad y no creer que porque alguien no me toca a mi hijo, esto no está pasando. O porque yo voy cada rato y miro la pantalla, no va a pasar nada. Eso no es así, creo yo en lo personal. No sé si Lucas quería agregar algo en particular. Bueno, me parece que Lucas... Está silenciado, Lucas, se tiene que parar cada vez que lo silenciamos. Si bueno, pero igual, Maxi, ya estamos al límite, me parece, del tiempo.
¿sí? Son las 5 ya Hernán se tiene que retirar, Leonardo también, tienen otras actividades. Así que me parece que, bueno, este cierre que hizo Eleonora está muy bueno como para dejarnos pensando las responsabilidades que tenemos nosotros como adultos con nuestros niños, desde todos los lugares, desde la escuela, desde el lugar como adulto responsable, ¿no? Que todos los panelistas estuvieron de alguna forma mencionando. Así que, bueno, le damos las gracias a los que participaron. Tuvimos más de 120 personas que nos fueron siguiendo a lo largo de toda la charla. Así que, bueno, no sé, igual acá ahora Lucas apareció, así que si querés cerrar, Lucas. Sí, bueno, desde la Fiscalía queremos hacer, digamos, aquel que tenga una consulta o quiera realizar la denuncia, hacerlo fácil, dinámico. Por eso dipusimos de una dirección de mail donde se pueden contactar con nosotros, que es denunciasul@mpba.gov.ar. Ahí donde canalizamos la denuncia y hacemos fácil que puedan comentarnos o denunciar el caso. En pandemia, en esta situación, estuvimos trabajando en un caso de Tandil hace muy poco, en el cual, bueno, nos viene por reporte en ECMEC, donde había víctimas de la región, del país, e incluso de países europeos, en los cuales logramos hacer el allanamiento en una unidad penal y logramos secuestrar un teléfono celular. Esto quedamos a la disposición y por ahí con un canal fácil de acceso a la Fiscalía, como es el que planteé. Bueno, bárbaro. Nos despedimos entonces a nuestros panelistas con un aplauso. Muchísimas gracias por la participación. Gracias. Gracias.